Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Hemos tenido una semana bastante movidita en las bolsas. Después, como siempre, vamos a ver los gráficos porque al final es lo más importante, pero antes pongamos un poquito de contexto. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que ha marcado esta semana, que fue la reunión de la Fed. En concreto, el pasado miércoles 18 conocíamos estas proyecciones por parte de la Reserva Federal, unas proyecciones que pusieron bastante nerviosos a los inversores y de hecho hubo bastante movimiento. Hubo una importante sacudida de mercado. ¿Por qué? Sobre todo debido a las proyecciones de la inflación PCE. Unas proyecciones muy superiores a las que habían realizado en la pasada reunión de septiembre. Lo podemos ver más gráficamente en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos que para 2024 se proyecta un 2,8, cuando en septiembre se proyectó un 2,6. Para 2025 se proyecta un 2,5, cuando en septiembre se proyectó un 2,2. O para 2026 se proyecta un 2,2, cuando en la reunión anterior se proyectó un 2. Es decir, la Fed para los siguientes años ha modificado las proyecciones al alza de inflación. Explicaciones puede haber varias. Yo creo que por un lado tendríamos como explicación principal los últimos datos de inflación que no fueron demasiado positivos, pero después sobre todo la incertidumbre debido a la victoria de Trump. Incertidumbre en cuanto a cómo se van a traducir los aranceles en cuanto a términos de inflación e incertidumbre en cuanto al gasto público. En todo caso, esta revisión al alza de las proyecciones de inflación nos llevan a la siguiente diapositiva. Realmente sería la diapositiva anterior, pero aquí lo que tendríamos es señalizado cómo se han revisado al alza las previsiones de tipos de interés para los siguientes periodos. Como podemos apreciar, para el siguiente año 2025 únicamente se esperan 2 bajadas de tipos de interés, cuando en la pasada reunión se esperaban 4 bajadas de tipos de interés. Para el año siguiente, 2026, también los tipos de interés estarían 50 puntos básicos por encima de lo pronosticado en la reunión de septiembre, y ya para 2027, que ya nos quedaría un poquito lejos, convergerían un poquito, pero como vemos la tendencia general ha sido de revisar al alza las previsiones de tipos de interés, lo cual ha sacudido al mercado, lo cual no ha gustado a los inversores, pero es que además habría que considerar otra cosa. La siguiente diapositiva, que también es bastante interesante, diapositiva cortesía de Charlie Vilello. Aquí lo que tenemos son las últimas bajadas de tipos de interés relacionadas con la rentabilidad de los bonos del Tesoro americanos a 10 años. Te compara cómo estaba esa rentabilidad antes de la bajada de tipos de interés a cómo estaba esa rentabilidad a un mes vista, a 2 meses y a 3 meses. Si nos fijamos en las primeras bajadas de tipos de interés en los anteriores ciclos, normalmente después de la primera bajada de tipos de interés, la rentabilidad a 10 años de los bonos americanos suele verse reducida o al menos mantenerse estable. Por ejemplo, aquí en la última bajada tenemos que la rentabilidad antes de la bajada era del 2,02% y después de la bajada a un mes fue de un 1,47, después 1,64 y 1,73. En el ciclo anterior la rentabilidad fue de un 4,47% y 3 meses después la rentabilidad bajó a un 4,12. En el anterior ciclo fue de un 4,92 y 3 meses después se mantuvo bastante estable a un 4,97%. Después, en los 2 últimos ciclos de bajadas de tipos de interés también se mantuvo bastante estable. De un 4,59 pasó a un 4,68 y de un 6,19 a un 6,06 a los 3 meses de haber bajado tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Lo dicho, que a 3 meses normalmente o baja la rentabilidad del bono a 10 años o suele mantenerse bastante estable. Sin embargo, fíjate lo que ha pasado ahora. La primera bajada de tipos se produce el 18 de septiembre. La rentabilidad antes del 18 de septiembre a 10 años del bono americano era del 3,66%. Y fíjate que ahora, 3 meses después, en diciembre, tenemos la rentabilidad del bono americano a 10 años a un 4,52%, es decir, 84 puntos básicos por encima de la rentabilidad antes de iniciar la bajada de tipos. Bien, Daniel, ¿pero esto qué quiere decir? Bueno, que aquí los inversores incluso están siendo más, digamos, negativos respecto a la inflación. No creen que se pueda controlar de manera tan fácil, por lo que en este sentido hay que tener un poquito de prudencia. Bien, a raíz de todo esto, el miércoles 18 tuvimos caídas importantes en los principales índices americanos de aproximadamente un 3%. Las caídas fueron superiores en el Nasdaq y en acciones de pequeña y mediana capitalización. El Russell 2000, por ejemplo, cayó un 4,4% y en esas caídas aumentó bastante la volatilidad. De hecho,
Hemos tenido un hecho histórico porque el VIX, la volatilidad ha pasado de niveles de 15,87 a niveles de 27,62, produciéndose un incremento en el día del 74%. Se trata del segundo mayor incremento del VIX desde el año 1990. Si recuerdas, en el anterior vídeo decíamos que la subida de volatilidad del 5 de agosto nos había dejado importantes lecciones. Lo tienes a tu disposición el vídeo en el canal si no lo has visto. Y esta semana pasada pues hemos tenido el mismo evento, una subida de volatilidad bastante importante, y cuando se dan subidas de volatilidad importante, aquí tenemos los retornos del S&P 500 a un mes, 3 meses, 6 meses, un año y a varios años vista. Independientemente del plazo que elijas, después de producirse un evento de alta volatilidad, la rentabilidad sería superior a cuando eliges un momento random, a cuando eliges un momento al azar en el tiempo. Teniendo en cuenta los 20 grandes movimientos del VIX desde el año 1990, la rentabilidad media a un año se situó en un 19%, bastante superior a la rentabilidad media del S&P 500 desde el año 1990. Rentabilidad media a un año que sería del 12%. Como podemos apreciar, de los últimos 20 eventos, tan solo el del año 2021 nos da una rentabilidad negativa a un año. Bueno, realmente serían 18 eventos porque aquí todavía no tenemos datos, lógicamente, de los 2 eventos de este año. Pero vamos, a un año la rentabilidad media en este sentido sería una estadística que estaría bastante a nuestro favor. Otra estadística que estaría a nuestro favor sería la siguiente. No sé si habéis visto por redes sociales, pero si no, os lo cuento yo aquí en el canal, que para eso estamos. Se ha venido hablando mucho de que ha empeorado la amplitud del mercado, y es que últimamente hemos tenido rachas importantes donde el número de acciones que bajan es superior al número de acciones que suben a lo largo del día. Y bueno, aquí tenemos una estadística que es bastante interesante en ese sentido. Aquí tenemos qué sucede en el S&P 500 después de una racha consecutiva de mala amplitud. Aquí tenemos datos desde el año 1990 de qué sucedió en otras rachas de mala amplitud, en concreto de rachas de como mínimo 8 días consecutivos con número de acciones bajando superiores a número de acciones subiendo. Y aquí lo que podemos ver es que la rentabilidad al siguiente mes es positiva en el 62,5% de los casos, con una media de rentabilidad del 3%. A 3 meses el porcentaje de positivos sería el mismo, pero la media de rentabilidad subiría al 4,8%. A 6 meses ya tenemos datos más positivos. El 87,5% nos daría retornos positivos a 6 meses, con una media de rentabilidad del 8,6%. Y ya si ampliamos el horizonte temporal a un año, el porcentaje de positivos sería el mismo, el 87,5%, pero la media de rentabilidad se situaría en un 14,8%. Tan solo en el año 2001 tenemos retornos negativos a un año. Estadísticas más favorables que si no tuviéramos en cuenta este efecto de mala amplitud de mercado. Bastante curioso, ¿verdad? Bien, ahora en cuanto a sentimiento de mercado tenemos aquí la encuesta AA, donde si recuerdas a principios de diciembre decíamos que el porcentaje de alcistas era bastante elevado y que probablemente en algún momento se regularía este dato. Bien, ya estamos en porcentajes más neutrales. El porcentaje de alcistas se sitúa en un 4,7%, ligeramente superior a la media, y el porcentaje de bajistas se sitúa en un 31,4%, también ligeramente superior a la media. Por tanto, datos bastante neutrales. Yo aquí creo que todavía no están teniendo en cuenta el efecto del pasado miércoles, así que veremos la lectura del próximo miércoles a ver qué tal nos da. Sería interesante ver cómo el porcentaje de alcistas sigue disminuyendo. Nos interesa que no haya tanta euforia, nos interesa que la gente tenga un poquito de miedo para que el mercado vuelva a subir. Bien, ahora la siguiente diapositiva la vamos a recuperar porque creo que ya la habíamos visto en alguna ocasión, pero es interesante recordarla. Aquí lo que tenemos es el comportamiento histórico del S&P 500 después de bajada de tipos, pero teniendo en cuenta que el día anterior a la bajada el S&P 500 se encuentra a una distancia inferior al 2% de sus máximos de la historia. En las 20 ocasiones anteriores que se produjo eso, si nos vamos a la rentabilidad a un año vista, en el 100% de los casos, es decir, en las 20 veces anteriores que se produjo este hecho, a un año tenemos retornos positivos, situándose la media de rentabilidad en un 13,9%. Otra estadística interesante. Bueno, hoy creo que no os podéis quejar de estadísticas. Vamos a analizar una estadística del Dow Jones, y aquí lo que vamos a analizar es el comportamiento del Dow Jones después de una racha de pérdidas de 9 días. Tenemos datos desde el año 1945 y las 7 ocasiones anteriores que el Dow tuvo una racha de pérdidas de 9 días consecutivos. Si nos vamos a ver la rentabilidad a 12 meses vista,
En el 100% de las ocasiones tenemos retornos positivos y además con una media de rentabilidad bastante jugosa del 18,7%. También hay que decir que últimamente, aquí como vemos en este gráfico, desde el año 1980 aproximadamente no se produce este hecho. Es decir, hay que tomar esta estadística un poquito con pinzas. Pero bueno, siempre digo lo mismo, mejor la estadística que esté a favor que esté en contra. Al final lo importante son los gráficos. Recordamos que el Dow Jones todavía tiene objetivo activado, después lo veremos, pero antes vamos a ver otra estadística que puede ser interesante. O mejor no, porque creo que ya os estoy aburriendo un poquito con tanta estadística, pero este gráfico me parece muy interesante. Ya me diréis en comentarios. Es un gráfico que habla de la amplitud del mercado, pero en otro sentido del que vimos anteriormente. Aquí lo que podemos apreciar es qué porcentaje de las compañías del S&P 500 están cotizando por encima de su media de 20 sesiones. Vemos que después de las últimas caídas ese porcentaje es bastante bajo a nivel histórico. Se sitúa en un 7,8%, es decir, tan solo el 7,8% de las compañías del S&P 500 están cotizando por encima de su media de 20 sesiones e históricamente cuando se dan estos porcentajes tan bajos, lo normal es que venga una cierta reacción alcista en el S&P. Lo podemos ver aquí en el gráfico inferior. Cada vez que ese porcentaje baja del 10%, a priori parecen puntos interesantes para buscar compras. Bien, pero una cosa es lo que a priori parece, pero vayamos a las estadísticas que al final es una manera objetiva de verlo. Bien, pues tenemos aquí un estudio de Market Charts, un estudio con datos de las 2 últimas décadas que nos muestra el comportamiento del S&P 500 cuando el 10% como máximo de sus componentes están por encima de la media de 20 sesiones. Es decir, cuando más del 90% de los componentes del S&P 500 están cotizando por debajo de la media de 20 sesiones. Después de que se produzca la señal, es decir, después de que el porcentaje baje del 10% de media a los 8 días se marcan mínimos en el S&P 500, es decir, después de que se produzca la señal sigue bajando el S&P 500 con una media del menos 4,02% y de media marca máximos a los 13,2 días con una media de rentabilidad del 5,43%. Ya si tenemos en cuenta el mes entero, al final el mes suele ser positivo con una media de rentabilidad del 1,7%. Es decir, a un mes es bastante normal que venga cierto rebote. Cuando los precios están bastante deprimidos, lo normal es que venga cierta reversión a la media. Por último, recordamos la siguiente diapositiva y es que es muy raro que diciembre sea el peor mes del año. Tenemos aquí datos desde el año 1928 y como podemos apreciar, tan solo un año ha tenido al mes de diciembre como peor mes del año. Por tanto, vamos a ver cómo se porta Santa Claus, cómo se porta Papá Noel, a ver si hay rally de Navidad. Vimos el vídeo anterior, estadísticas del rally de Navidad. Como sabéis, este año iría del 24 de diciembre al 3 de enero. Digamos que ese sería el periodo a vigilar de rally de Navidad, que no tiene por qué darse a la fuerza, son estadísticas, pero estadísticamente del 24 de diciembre al 3 de enero las probabilidades estarían a nuestro favor. Bien, ahora sí, después de poner contexto a todo esto, nos vamos ya a lo realmente importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, pues vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que ha tenido caídas esta semana. Desde máximos ha caído aproximadamente, vamos a medirlo, un 5,42%. Parece que el mundo se ha venido abajo. Parece que la bolsa se ha desplomado, pero como vemos, de máximos a mínimos de esta semana únicamente ha caído un 5,42%, una caída bastante normal dentro de cualquier año y una caída bastante normal después de las fuertes subidas previas. ¿Ha comprometido esto la tendencia alcista de fondo? De momento no. De momento, como vemos, la media de 200 diaria está en fase ascendente, tenemos mínimos y máximos crecientes y de momento esto no es más que una caída bastante normal dentro de un mercado alcista. Dicho esto, ¿qué niveles ahora a vigilar? Bien, pues tendríamos como primera zona de soporte este hueco alcista y soporte importante la media de 200 diaria. Primera zona de resistencia los 21.550 y los 22.133, zona de máximos de la historia. Si nos vamos al S&P 500, bien, pues aquí ya habíamos dicho que se había cumplido el gran objetivo por segundo impulso alcista y una vez que se cumple el objetivo es normal que venga una cierta recogida de ganancias. Bien, pues tenemos caídas de corto plazo. De momento la tendencia sigue siendo alcista, media de 200 en fase ascendente. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, después soporte en esta zona sombreada en los 5.670 aproximadamente y soporte en la media.
Si nos vamos al Dow Jones, de los índices americanos es el que peor le está haciendo últimamente. Fíjate que la caída desde máximos ha sido de un 6,50% aproximadamente. Eso sí, aquí en máximos te avisó con una pequeñísima estructura de doble techo. Claro que no sabes que va a caer con tanta profundidad porque el objetivo mínimo era pequeñito, pero era una primera señal de alerta. Ahora estamos hablando de caídas de corto plazo. Recordamos que tiene todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 47.250. Como primera zona de soporte tendríamos la zona de la media, esta zona sombreada amarilla en los 41.647 y después niveles Fibonacci de esta última gran subida previa. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, se encuentra corrigiendo desde una zona de resistencia importante que marcamos en vídeos anteriores. Si recuerdas, había cumplido el objetivo de triple suelo que habíamos marcado y una vez que cumple el objetivo y desde zona de resistencia, vienen estas caídas de corto plazo. Con estas caídas ha llegado a la zona de la media, veremos si desde la media es capaz de reestructurarse de nuevo al alza. Tiene primera zona de resistencia, esta zona que antes era soporte, zona en el entorno de los 2300 y después zona de resistencia importante en los máximos anuales, que serían máximos de la historia. Si fuese capaz de dejar atrás esta zona de resistencia, entraría en subida libre, tendría el camino despejado y activaría un objetivo por segundo impulso hacia niveles de 3153. Respecto al otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, al SP600, recordamos que tiene todavía objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 1572 y recordamos que aquí, a diferencia del Russell 2000, ya tenemos objetivo activado por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 1940 puntos. Tiene primera zona de soporte, la zona de la media, veremos si desde aquí es capaz de reaccionar a estas caídas de corto plazo. Después soporte en los 1377, 1303 o 1276. Nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, donde aquí hace semanas ya se había cumplido el gran objetivo que habíamos marcado por segundo impulso y bueno, últimamente ha tenido caídas de corto plazo, caídas bastante normales desde zona de sobrecompra y con el precio alejado de la zona de la media de 200 sesiones. De momento, el DAX ha sido capaz de reaccionar desde esta zona de antiguos máximos, esta zona que antes era resistencia aquí se está convirtiendo en soporte, por tanto nivel primero a vigilar como soporte los 19.649, después soporte en la media y los 18.812. Respecto al Eurostoxx, aquí tenemos el gráfico con todavía objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 5.300. En el corto plazo tiene una zona de soporte importante en los 4.688 por ser el 61,8% de esta última subida y además, si trazamos un pequeño Fibonacci, también tendría soporte en el 61,8% de esta última pequeña subida, zona de soporte de cortísimo plazo en este entorno de los 4.800. Daría una primera señal positiva de nuevo de corto plazo si supera los 5.008, después también tendría resistencia en los 5.071 y los 5.122. Nos vamos al IBEX, índice español, donde aquí si recuerdas en vídeos anteriores decíamos que estaba en una zona bastante importante de resistencia de largo plazo. Bueno, la podríamos marcar aquí, zona de antiguos máximos. De momento no ha podido con ella, de momento han venido estas caídas de corto plazo y ahora veremos si es capaz de soportar la media de 200 estas últimas caídas. Vamos a ver si la media de 200 es capaz de sujetar al precio y que se reestructure al alza. Media de 200, primera zona de soporte junto a los 11.295, primera zona de resistencia este hueco bajista y los 12.154. Nos vamos al CAC índice francés. Perdonad mi voz, pero ya llevo bastante tiempo. Nuevamente he tenido ciertos problemas técnicos, pero aquí estamos por segunda vez grabando el vídeo. Pero bueno, gajes del oficio. Vayamos al CAC francés. Bueno, aquí tenemos el gráfico, CAC francés con objetivos pendientes de largo plazo por segundo impulso hacia zona de 9.290 y por este gran rectángulo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. Eso para medio y largo plazo. Para corto plazo todavía está peligroso porque la media está en fase descendente y la media está actuando de resistencia. Respecto al MIB, índice italiano, un poquito lo que venimos comentando últimamente. Está lateral, media de 200 plana y el precio oscilando por arriba y por debajo de la media. Tiene zona de soporte los 32.709 y este hueco alcista. Zona de resistencia los 35.007, 35.277 y 35.474. Respecto al Nikkei, índice japonés, sin mucha novedad respecto a semanas anteriores, todavía con objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 43.040, pero con la salvedad, diría que más que con la salvedad, con el apunte importante de que en las últimas semanas está lateral, media de 200 plana
y el precio oscilando entre el soporte de los 37.712 y la resistencia de los 40.257. Veremos por dónde rompe. Sería importante no perder el nivel de 37.712. Ahora nos vamos a ver el gráfico del VIX, que es quizás el gráfico de la semana, gráfico de volatilidad. Aquí, si recuerdas, en semanas anteriores decíamos que teníamos la volatilidad bastante baja. Mientras se mantuviese la volatilidad baja, esto favorecía el rebote en las bolsas y bueno, esta semana hemos tenido importantes repuntes de volatilidad, lo cual no ha sido demasiado favorable para las bolsas. Aquí marcamos resistencia a los 18.66, se superó la resistencia y se fue a la siguiente zona de los 23.87, zona que también consiguió superar. Ahora marcado máximos en el entorno de los 28.69, sería interesante ya no superar este nivel. En caso de superar este nivel y en caso de continuar las subidas hacia zona de 39, zona de 40, pues aquí ya tendríamos otra zona de resistencia bastante importante. Es verdad que después de esta fuerte vela alcista hemos tenido caídas importantes de volatilidad el viernes, pero ahora vamos a ver cómo se comporta la media. Vamos a ver si la media no actúa de soporte. En el apartado de acciones vamos a analizar varias compañías del sector salud, pero antes del sector salud vamos a analizar Supermicro Computer, una compañía que me habéis pedido muchos, por eso la traigo aquí el análisis, pero una compañía que de momento está peligrosa. Fíjate que tiene la media de 200 en fase descendente y fíjate que está realizando máximos y mínimos decrecientes. Lo positivo de este gráfico es que nos ha dejado un nivel bastante relevante y un nivel bastante claro de resistencia, que sería esta zona sombreada amarilla, zona de los 50,61. Mientras no sea capaz de superar este nivel, no habrá nada que hacer en Supermicro Computer. En cambio, mejoraría el gráfico si supera los 50,61 y si la media de 200 pasa de estar en fase descendente a girarse al alza. Nos vamos a la siguiente, Rocket Lab, una compañía que vamos a relacionar bastante con Supermicro Computer. Una compañía que me habéis dicho algunos que estaba bastante interesante a niveles actuales, pero una compañía que me parecía bastante más interesante antes, cuando la comentamos aquí en el canal, porque había activado una estructura de rectángulo roto al alza y después una gran estructura de triple suelo que se terminó cumpliendo. A partir de ahí, ya las subidas han sido bastante más verticales. Ahora ya estamos lejos de soportes importantes. Tiene un cierto soporte de corto plazo, los 21,87, pero el soporte de la media queda bastante alejado. Esto en cuanto a gráfico diario. Si nos vamos a gráfico semanal, fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está la media de 200 semanal. RSI en 82 además. Está en una situación parecida a la que estaba Supermicro Computer. Cuando estábamos cotizando por aquí en Supermicro Computer llamaba a la precaución, a pesar de que había bastante euforia. Yo decía, ojo que esto podía seguir subiendo, pero el precio está bastante alejado de soportes. Tampoco sería de extrañar una corrección, aunque después pudiese seguir subiendo, pero era normal una corrección después de las fuertes subidas previas, después de subidas tan verticales. Bueno, pues yo creo que en Rocket Lab estamos un poquito en lo mismo. La subida ha sido muy vertical. En algún momento lo normal es que venga una corrección proporcional a lo que ha subido previamente. ¿Va a corregir todo este último tramo impulsivo? ¿Va a corregir hasta la zona de la media? No tiene por qué. Puede corregir un poquito, que la media se siga acercando. Bueno, correcciones hay de 1000 tipos. Puede corregir en tiempo, puede corregir en tiempo y precio, pero vamos, lo normal es que en algún momento venga una corrección proporcional a lo que ha subido previamente y ahora mismo no se encuentra el mejor timing de entrada. Bien, nos vamos ya al sector salud. Vamos a ver primero el ETF XLV, ETF Spider Healthcare, y vamos a ver primero este ETF porque después de estas caídas se encuentra en una zona de soporte importante, zona de la media. El sector salud no lo está haciendo últimamente demasiado bien. Vamos a ver si desde este entorno viene algún tipo de recuperación. Fíjate además que la zona de la media coincide con zona de máximos anteriores. Esto en cuanto a un ETF global del sector de salud. Nos vamos a ver ahora compañías individuales. Vamos a ver primero Eli Lilly. Vamos a ver primero gráfico diario. Yo aquí de momento tendría cierta precaución en Eli Lilly, a pesar de ser una compañía de grandísima calidad, pero tendría precaución a nivel técnico. ¿Por qué? Bueno, porque ha perdido este último mínimo de los 745,27 y tras perder este mínimo tendría activado una estructura de doble techo. El objetivo sería llegar a zona de $526. Como positivo es que ha respetado el mínimo anterior, ha respetado el nivel de los 714,89 aproximadamente, desde ahí ha venido este último rebote. Pero de momento la media está en fase descendente y de momento la media resistencia. También resistencia en este hueco bajista. Si nos vamos a gráfico semanal, pues tampoco sería de extrañar que viniese una corrección para ir a testear la zona de la media de 200 semanal. Habíamos subido mucho previamente y bueno, cuando todo el mundo quiere comprar Eli Lilly, pues quizás no sea el mejor momento de entrada.
Ahora, si se dan estas correcciones, que no tienen por qué darse, pero repito, técnicamente yo tendría precaución, si se dan estas correcciones, pues ahí ya sería momento de empezar a vigilar compras. Vigilar compras porque no hay que anticiparse al gráfico, hay que esperar a que el gráfico te dé señal de entrada. Bien, nos vamos a la siguiente, United Health. Vamos a ver primero gráfico diario, donde aquí habíamos marcado una estructura de hombro-cabeza-hombro invertido que se terminó cumpliendo y también habíamos marcado una estructura de canal lateral roto al alza, objetivo $640. De momento está activado mientras sea capaz de respetar el nivel de los 431.35, pero ahora hay que tener cierta precaución desde que perdió este mínimo, desde que perdió los 540,92. Ahora esta zona de resistencia, también resistencia en la zona de la media que se está girando a la baja. Esto en cuanto a gráfico diario. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que esta semana ha tenido cierta reacción desde la zona de la media de 200 semanal. Veremos si desde aquí es capaz de reestructurarse de nuevo al alza. Después, repito, ya tendría zona de soporte importante en los 431,35. Perjudicaría esos aspecto técnico si pierde este nivel. Nos vamos a Johnson & Johnson, donde los 2 últimos años podemos ver un cierto goteo de Johnson & Johnson a la baja. Incluso podríamos marcar una especie de canal descendente. En todo caso, el movimiento está siendo bastante errático. Lo normal es que termine rompiendo por arriba, pero de momento no está dando demasiadas señales de fortaleza. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, fíjate que de momento tendría activado un objetivo por hombro, cabeza, hombro hacia niveles de 117. También tendría activado un objetivo por doble suelo, es decir, bastante errático. Yo volvería a confiar en el valor si me supera esta zona de los 168. Nos vamos a la siguiente, AVI, compañía que recientemente ha perjudicado su aspecto técnico tras la aparición de este hueco bajista. Ahora el peligro es que la media actúe de resistencia. Estamos hablando de media de 200 diaria. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que tiene zona de soporte importante en la directriz alcista que viene uniendo mínimos, zona de soporte importante en la media y zona de soporte importante en esta zona sombreada amarilla, entre los 151 $158. Otra empresa del sector sería Elevance Health, que ha dado una señal negativa en gráfico semanal tras perder este mínimo, tras perder los 403,95, y de hecho la media de 200 parece que se quiere girar a la baja. Ahora la media de 200 semanal es resistencia. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que también tendría resistencia en este hueco bajista y también resistencia en la media de 200 diaria que está claramente girada a la baja. En algún momento es normal que venga cierto rebote de corto plazo, pero necesitamos que nos haga algún tipo de reestructuración alcista. Nos vamos a la siguiente, Pfizer. Bueno, aquí en este caso venimos tras fortísimas caídas en Pfizer desde los 55 a niveles de $24. De momento ha hecho suelo en este nivel de 24,09 aproximadamente e incluso aquí podríamos marcar una estructura de doble triple suelo, estructura hacia niveles de 32,54. Es verdad que se está complicando, pero de momento ha sido capaz de respetar esta zona de mínimos. Como negativo es que la media se está girando de nuevo a la baja, la media resistencia, y mejoraría de nuevo el gráfico si supera 31,05. Si supera 31,05 podríamos marcar un nuevo objetivo alcista, en este caso todavía más ambicioso, hacia niveles de 37,25 aproximadamente. Bien, nos vamos a la siguiente, CVS Healthcare. Vamos a ver primero gráfico semanal, con fuertes caídas desde los 103,37 a niveles de 43,60 y ahora veremos si es capaz de respetar esta importante zona de soporte, esta zona sombreada amarilla. Aquí tenemos zona de soporte importante, veremos si desde aquí es capaz de realizar algún tipo de reestructuración. Tiene zona de resistencia, esta doble directriz que viene uniendo máximos, zona de resistencia en los 67,04 y zona de resistencia en la media de 200 semanal que está girada a la baja. Si nos vamos a gráfico diario, podemos marcar más zonas de resistencia, esta zona sombreada en el entorno de los 51,60-52, también resistencia en los 55, también resistencia en la media de 200 diaria, en fin. Estamos en zona de soporte claro de largo plazo, pero tiene muchos obstáculos como estamos viendo por el camino. Bien, y ahora nos vamos a ver dos empresas europeas. Vamos a empezar por la suiza Roche, empresa del sector salud también, y empresa que últimamente pues tampoco lo estaba haciendo demasiado bien. Es verdad que cumplió el objetivo que habíamos marcado por esta cuña descendente rota al alza, también objetivo por divergencia alcista y bueno, ahora está teniendo una corrección proporcional a esta última subida previa. En esta corrección ya hemos perdido el 61,8% Fibonacci, lo cual no es positivo, y yo ahora para corto plazo estaría pendiente de esta zona de resistencia. Zona en el entorno de los 274-275 francos suizos. Si supera este nivel estaría activando una divergencia alcista.
En caso de hacerlo, el objetivo sería llegar a zona de 286 aproximadamente. Por el camino podrían encontrar resistencia en la media de 200 diaria. Si nos vamos a gráfico semanal, fíjate que aquí tenemos un obstáculo muy importante en la media de 200 semanal que está en fase descendente. Desde aquí vemos que está actuando perfectamente de resistencia. Por tanto, tenemos el nivel bastante claro a superar para mejorar su aspecto técnico. Superar la media de 200 diaria, superar esta directriz y superar niveles de 312. Eso para medio y largo plazo. Y ahora ya nos hemos dejado para el final a Novo Nordisk, una compañía de gran calidad europea, pero una compañía donde en el vídeo de especial oportunidades de empresas de calidad decíamos que había que tener precaución. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo vemos. Habíamos marcado un objetivo bajista por hombro, cabeza, hombro, objetivo que se terminó cumpliendo esta semana. Objetivo hacia niveles de 626,5. Además, fíjate que la forma de cumplirlo nos ha dejado un importante hueco bajista. Decíamos que era una empresa de alta calidad, pero que estaba en una fase correctiva y que no había que adelantarse al gráfico. Pues bien, tras la aparición de este hueco bajista, sigo diciendo lo mismo. Hay que esperar a que el gráfico te dé señales alcistas. De momento, tras este hueco bajista y a pesar de haber cumplido ya el objetivo por hombro, cabeza, hombro, yo incluso sería todavía más precavido porque este hueco no es para nada positivo, no es normal que se cierre pronto y bueno, no tendría, como estamos viendo, especial prisa por entrar. Si nos vamos a gráfico semanal, es cierto que la media de 200 semanal está en fase ascendente, pero después de estas caídas tan duras yo le exigiría algo más. Yo le exigiría que me formase alguna estructura tipo doble suelo, tipo rectángulo, que me avisase de alguna manera el precio que esta corrección de corto plazo ha terminado. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones. ¡Feliz Navidad a todos!